Bueno, muy buenos días a todos los integrantes del grado 11, es decir, 1101, 1102. Un abrazo especial a mi compañero Daniel Arias Pedoya, que siempre me acompaña aquí en este ciclo, el ciclo 5 y el componente de lenguaje. Un abrazo especial para ustedes, muchachos desde la casa, que están ahí conectados, que están pendientes de realizar las actividades y están muy prestos para interactuar con todo lo que le traemos. Un saludo también para los padres de familia que están allí siempre acompañándolos, dando pues el apoyo y así al igual que nosotros, deseando que este proceso sea realmente efectivo. En este día, el profe Daniel va a iniciar con el trabajo de lengua castellana, finalizaría yo con inglés y vamos a realizar actividades interactivas como siempre. Los invito a participar, a estar atentos, a estar activos, escuchemos, muy pendientes a las grabaciones del canal de YouTube. Todo siempre queda registrado, así que estén pendientes porque a veces me preguntan al interno situaciones o actividades que ya explicamos pues en las asesorías virtuales. Bueno, entonces saludos a todos y muy conectaditos. Listo, Daniel. Le dicen entonces para todos, buenos días. Y una vez. Pensar con el trabajo para Sí, que nos sí, rinda se ve, hoy. se ve. Entonces, recuerden que hace 8 días habíamos comenzado con una introducción al concepto de mito. Espero que entonces para hoy verdaderamente todos hayan leído con este primer texto y dentro de las explicaciones que hicimos hace 8 días, entonces también hayan podido como comprenderlo mejor. Yo les había dado entonces orientaciones de la actividad 1 a partir de la explicación que había hecho. Y me interesa no sé si ustedes recuerdan, nosotros habíamos hecho un ejercicio de falso verdadero. Entonces no tuvimos como tiempo de hacer una retroalimentación. Entonces por lo menos rápidamente vamos como a mirar eso, vamos a retomar. Yo les había dado 10 preguntitas, y yo les pedía que usted me respondiera si era falso, verdadero, cero. Entonces en la primera yo les preguntaba, ¿el mito en sus orígenes es de carácter literario? Entonces, no sé de pronto si alguien quiere activar su micrófono y decirme si es falso o verdadero. Ustedes dan aquí los porcentajes. No sé ahí quién me dice. El mito en sus orígenes es de carácter literario. Falso, Es falso. ¿Por qué? porque el mito empezó como la respuesta hacia lo que representaba la naturaleza antes. Sí. Para Sí. explicar muchas cosas como la lluvia y etcétera, se crearon mitos contados de boca en boca, no por escrito y así. Si fuéramos a hablar de literario, eso, entonces serían inventados, es como para, como algo artístico y algo como para entretener. Entonces no es. El mito tiene como objetivo entretener a un grupo humano. No. Ya tuviste la respuesta, es que el mito inicialmente no fue creado para eso, buscar explicar. El mito en sus orígenes es una verdad absoluta. Miren aquí ustedes cómo tienen esas respuestas. Es una verdad absoluta, eso lo hablábamos. Sí es una verdad absoluta, porque el mito en sus orígenes entonces no tiene lugar a dudas, o sea, no se cuestiona. El mito se cree en él tal cual como es. El mito narra hechos sucedidos en el tiempo primordial. Recuerden esa palabra, primordial, a qué hace referencia. Es al origen, ¿cierto? Al principio de todo. Entonces, verdadero. El mito explica los orígenes de algo, su creación, cómo comenzó a ser. Bueno, ya saben, ya también la compañerita que participó ahora nos dio una respuesta. El mito tiene lugar a dudas y cuestionamientos. Entonces, mire que sabe de la mano con este. Si es una verdad absoluta, entonces esto es falso. El mito no tiene lugar a dudas y cuestionamientos. En el mito se cree. Ya, es como es. El protagonista del mito siempre es el hombre. Ojo con esto. Hay quien me dice, ¿quién es el protagonista del mito? No, no es el hombre como tal. ¿Quién sería?
la figura o lo que se quiere tomar como ente que nos da respuesta a algo. Por ejemplo, como lo que yo creo para explicar algo que no entiendo. Sí, Entonces no es el hombre como tal, como diciendo, el hombre hace esto, el hombre es el causante de esto, sino tal ente, tal cosa o tal ser la fuerza superior. causante de ese. Exacto. Listo. Entonces tenemos los protagonistas del mito son dioses y héroes civilizadores. Entonces, aparte de héroes civilizadores, hoy vamos a profundizar sobre ella. Entonces, esta es verdadero. Y el mito puede ser recitado en cualquier espacio y momento. Miren con eso, correcto e incorrecto. Hace 8 días estamos hablando de que el mito, hacer, digámoslo así, una narración sagrada, pues se convierte en algo ritual. Entonces no puede ser recitado en cualquier espacio y momento. Incluso el mismo texto lo decía. El rito, el mito al ser un rito, algo sagrado, entonces él se cuenta en espacios determinados y en momentos determinados, ¿cierto? Entonces casi que de ahí también podemos decir que surgen los rituales y lo que son, por ejemplo, las celebraciones o las festividades religiosas. Y por último dice, el mito es una narración fantástica. De acuerdo a toda esta explicación, ¿quién me dice esto es verdadero o es falso? El mito es una narración fantástica. Alguien que se atreva a decirme si es verdadero o es falso y por qué. Y de tener en cuenta todo eso. Y tengan en cuenta que toda esa participación se consigna. Hasta ahora baja el Restrepo. Muy bien. Profe, yo diría que sí, pues porque contiene seres fantásticos, situaciones poco probables y eso. No, Listo. Yo digo que no, Yo también ¿Por digo qué? que no, porque para las personas es porque, como ajá, una explicación real. O sea, vos no decís que, por ejemplo, la Eso explicación es. que tiene la religión cristiana o otras religiones sobre sus mitos y sus cosas, para ellos no son fantásticos, son reales. Eso es. Entonces, esa era la explicación que yo les daba hace 8 días. Por eso ustedes tenían que estar muy atentos. O sea, que no se podía guiar por lo que usted cree o ha visto, que era lo que yo les decía. Aquí vamos a olvidar lo que hemos visto pues, de mitología en años anteriores. Y mire que lo estamos analizando, entonces era más desde la filosofía, de la sociología ahora. Yo les decía, el mito no es fantástico, el mito al ser una verdad absoluta, algo que no se puede cuestionar, entonces no puede ser una narración fantástica. ¿Qué termina siendo? Más fácil una narración sagrada, pero fantástica no. Fantástica es que entonces no se puede decir, dudo de eso, eso es irreal o eso no es así. Entonces listo, ahí tienen sus resultados y también es bueno pues también como analizar, porque si veo que en algunas, no sé, como que mire la cantidad de incorrectos que hay. Entonces me parece que se guiaron más por lo que ustedes creen, no han visto en años anteriores, que por lo que yo les había hablado específicamente durante esa clase. Pues bueno, esa es como una forma para tomar. Entonces vamos nuevamente a la guía. Yo les pregunto, la actividad 1, ¿queda entonces clara? O sea, ya han de haber comenzado a responderla, o seguramente ya la tienen elaborada, pero yo creo que ahí queda claro, ¿cierto? Incluso, antes de continuar, recuerden que nosotros ya lo que estamos haciendo es, más que yo venir a explicarles específicamente, es también como acercándonos a lo que es una clase, ¿cierto? No sé si alguien ya hizo este punto 11 y de pronto no lo quiere compartir. Alguien no lo quiere compartir, de pronto se hicieron el ejercicio con un niño de la casa, con un hermanito, con un primito, que se encontraron. Perdón. Julián Hola, hola. Upegui alzó la mano. Profe, no, sino que es para, sino que usted ahorita me preguntó algo y no tenía el audio activado. Entonces no escuché. Ah, ya era sobre los chicos que aparecían en una lista que iban a alfabetizar hoy y que no estarían en la clase. Eso fue. No, pelotos hacemos lo que podemos. Ah, listo, bueno. Muy bien, gracias. Bueno, muchachos, entonces, ¿quién hizo esta actividad? Para que adelantemos. Luisa y Juan Pablo, si quieren, activan el audio y Luis, nos hágalo cuentan. primero. Bueno, profe, pues en esa parte de la actividad
primero le hice preguntándole a mi hermanito más pequeño. Sí. Y- ¿Sobre qué le preguntaste? Sobre, digamos, o sea, yo le pregunté, digamos que si él, ¿cómo le explico? Es que yo no le pregunté de una manera muy distinta, él me lo entendió todo raro, pero me respondió. Listo, sino que Él me recuerden que decía, yo les daba unos fenómenos y yo les explicaba. sí, Generalmente eso. Entonces, dinos, ¿cuál fenómeno le preguntaste? le, sí le pregunté sobre la luna, ¿cierto? Sí, Y él me decía que él lo perseguía la luna. Y yo pues como, bueno, pues sí, es algo raro. Porque yo también cuando era pequeña, a mí me parecía que la luna me seguía y era como extraño. no, pero está bien. Lo que pasa es que yo vuelvo y le reitero. Este ejercicio yo se los propuse es para que ustedes vean que dentro de la naturaleza humana está como esa iniciativa de explicar fenómenos de una manera, entonces, digámoslo así, también fantástica. O sea, nosotros explicamos eso, así sea de una manera un poco, ¿cierto? Un poco mágica a veces. Juan Pablo, cuéntanos. Pues, profe, ya no tenía que preguntarle, pero yo me acordé de lo que yo pensaba del funcionamiento del televisor cuando era niño. Sí, Yo creía que eran como hormigas muy pequeñas que formaban cada fotograma. O sea, que cada vez que cambiaba la imagen, un pequeño movimiento, que las hormigas se movían a una velocidad muy alta y sí, formaban la imagen. Eso era pues lo que eso. yo creía. No, y está bien. Y entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo tuyo, mira que hay algo muy bonito. Mira que la forma en que vos lo explicas, incluso si uno lo analiza, tendría lógica. No sé si recuerdan, por ejemplo, los televisores antes cuando perdían la señal, que eso parecían con hormigas, que la pantalla, ¿cierto? Y la forma en que vos decís, ellas se reorganizaban y daban como forma a una nueva imagen. Entonces, mira que todo eso, si uno lo analiza bien, uno dice, dentro de esa explicación fantástica que hay ahí, hay hasta lógica. Entonces, miren qué es el origen del mito. Entonces, la idea era partir de ahí, muchachos. Nosotros también entonces somos seres míticos por naturaleza, ¿cierto? Narramos mitos, los tenemos presentes, siempre están ahí. Bueno, entonces yo espero que de esta actividad no tengan dudas. Y si alguien tiene dudas, entonces me gustaría que en este momento levante la mano, pregunte para que entonces podamos avanzar. Igual yo considero pues que era como muy claro, ¿cierto? Pero si alguien en este momento tiene dudas, entonces, bueno, puede levantar la mano, me pregunta específicamente, entonces para que ya podamos entrar a los temas que siguen. Digamos entonces al segundo tema. Yo les había dicho que ojalá para hoy se leyeran entonces estas historias que yo les había propuesto, ¿cierto? Yo ya les he dicho, muchachos, importante para esta clase ya haber leído entonces los textos de castellano y de inglés, ¿cierto? Para que usted entonces ya pueda llegar concretamente y decir, vea, explíqueme por favor esto, o profe, ve, leí esto y analicé esto y encontré esto, ¿cierto? Pero si usted llega entonces en ceros es como muy complicado, porque todo lo que hablemos acá entonces usted va a estar perdido, porque usted va a decir, oye, ¿de qué estarán hablando? No, entonces la idea principal es que usted haya leído. ¿Listo? Entonces, para comenzar, leyeron entonces las 4 historias que yo aquí les compartí. Sí, Listo. La persona que me dijo que sí me vaya a participar, me puede decir qué diferencias encontró en esos 4 textos. O sea, digámoslo de una manera más específica. Hay un texto que se diferencia de los demás. No sé quién me puede decir cuál es y por qué. Creo que es el de Tamocles. ¿Por qué crees tú que se diferencia de los demás? Es que las causas son como muy diferentes y o sea, realmente yo no vi o no encontré como una enseñanza como muy, como que se viera ahí o algo así. Pues no sé, a mí se me pareció como que era muy diferente. Y yo, este texto como que no cuadra acá, pero leámoslo y ya. sí. Listo. ¿Quién me da de pronto como otra razón? Ahí hay una específica que quien lo haya rastreado, ahí mismo sí, esa es la respuesta. O sea, hay algo que lo diferencia de los demás. No sé si notaron que, por ejemplo, en el de Tántalo, entonces mencionan a Zeus, a esto, ¿cierto? No sé si notaron que en el de Pandora, entonces aparece Zeus, ¿cierto? No sé si notaron que en el de Sísifo
Entonces, también aparece Zeus, Hades. Ya saben entonces cuál es la diferencia. Sí. ¿Cuál que es, Juan? Primero no menciona a los dioses. Eso, muy bien. Entonces, si veníamos hablando de que en el mito los personajes principales entonces son como las fuerzas superiores o los dioses, entonces esa es la diferencia. Y yo ahí les pregunto, entonces usted, ¿cierto? Aparte de los compañeros que lo han expresado, yo esperaría que los demás también hayan sentido eso, hayan dicho, pero esa historia que tiene que ver ahí. O sea, eso sí es un mito porque, ¿cierto? Entonces yo no sé si ustedes recuerdan que en el ejercicio de la semana pasada yo les hablaba que los personajes de los mitos son dioses y héroes civilizadores, ¿cierto? Entonces, ese sería como un pequeño ejemplo de, si ven aquí, no hay un héroe propiamente presentado de los héroes griegos que conocemos, entonces aquí hay una característica especial. ¿Cuál es? Este es el tipo de historias morales que, si bien no tenían la participación de los dioses, sino que aparecía el hombre, entonces también buscaba explicarle al hombre el origen de algo. Entonces, en este caso era más el origen de comportamiento, ¿cierto? Entonces uno podría decir que este tipo de historias entonces no son tan antiguas como son de pronto los mitos que sí tienen la participación de dioses. ¿Listo? Entonces ahora me hablaban de eso. ¿Quién de pronto, de todos los que están ahí, activa? Recuerden, muchachos, que la idea también de conectarnos hasta ahora es como participar, es dialogar. Recuerden que en el momento que nosotros también regresemos a la alternancia, entonces la idea también va a ser que en esas clases interactuemos, ¿cierto? Recuerden pues que a través de la pantalla hay cosas que se hacen más difíciles y bueno, lo bueno es entonces también intentar como interactuar y tener una comunicación más cercana. ¿Quién me puede entonces, de manera muy corta, resumir las cuatro historias? Pero que sea así muy, muy concreto. O sea, de Damocles, entonces, ¿cuál es el centro de la historia? Profe, Sí, dime. que Damocles quería como sentir que era como ser el que gobernaba, el que tenía el Sí, poder y todo eso. sí. Y entonces, para eso, ¿cierto? Había un rey, que era Dionisio. Y entonces, Sí, ¿qué hace Dionisio? le hace una propuesta de que, pues, ¿cómo era? Ay, se me olvidó. De que como que Bueno, le por hace un la día o propuesta algo de así que Mire que fuera él saca el eso. rey. Eso es. Ah, bueno, entonces él acepta. ¿Cuál es el susto de él? Un día, ¿qué es lo que él observa? la espada colgando de solo una crin de caballo, Una crin. ¿Saben qué es la crin de caballo? El pelo, no, cabello. como la cabello. cola o algo Sí, así. eso es el pelo entonces del caballo. Entonces, claro, él se asusta frente a eso. Y recuerden que entonces al final el mismo Dionisio le da como una explicación, ¿cierto? O le da como una enseñanza de eso, que está aquí como en este párrafo. Entonces él de una forma así muy, muy directa, él le dice, desde la distancia el poder es una cosa deseada por muchos, por ser una situación de privilegio, en la que al estar por encima de los demás te sientes único. Pero cuando uno se acerca a esa situación de poder, entonces puede observar sin problemas el peligro que ostenta esa posición. ¿Listo? Y mire que ahí él da como directamente la explicación. Entonces, ¿qué quiero yo? Vamos a activarnos. Entonces yo hace 8 días les propuse, fue un ejercicio. No sé, Ley, si me confirma si ahí estás viendo la pantalla de todo. Sí, se está viendo. Análisis del mito. Entonces, muchachos, en este momentito, bueno, voy a habilitar el chat. Y yo estoy descargando todos esos PDFs de las participaciones y recuerden que la idea entonces también, el chat ya está habilitado y les acabo de compartir el enlace. Entonces la idea es
que ustedes participen, o sea, todos los que estamos a esta hora, la idea es participar. Entonces, sigan ese enlace y el código es 4111. Entonces ya tenemos pues a 3 compañeros. Profe, cuando yo le doy clic en el enlace, de una vez como que me mete con el código. Ah, listo, perfecto. Listo, mucho mejor así. Más ágil. Entonces, vean, muchachos, ¿cuál es la idea? Recuerden que nosotros también el propósito es comenzar a trabajar lectura crítica. Lectura crítica, entonces es hacer análisis profundo. Lo hemos estado hablando, no tiene sentido que nosotros, si estamos hablando de lectura crítica, estamos hablando de enfrentar pruebas este año, entonces simplemente vengamos a este espacio y no dialoguemos, no analicemos, no profundicemos, ¿cierto? No pongamos, por decirlo así, como nuestro pensamiento a confrontarlo pues como con los demás. Listo, 23. Entonces me voy con esos 23 para que nos vean. Daniel, igual estoy infiltrada. Listo. Entonces, 20 segundos. Yo les pregunto, ¿qué buscaba Damocles con sus halagos? Entonces yo ahí les doy 4 opciones. ¿El que buscaba? Mostrar su amabilidad, expresar su descontento, mostrar su deseo o favorecerse del rey. ¿Ustedes qué creen? Listo. Recuerden, aquí la idea es que ustedes ya hayan visto. Entonces, miren, mostrar su deseo. Antes de continuar, ¿quién me puede decir cuál era el deseo de él? Cuando él le decía al rey, ay, tan bueno usted la posición en que Ocupar el está. puesto del rey. Eso es, el deseo de él era de poder, el de decir, qué bueno yo ejercer, yo tener lo que usted tiene, ¿cierto? Entonces, bien. 5 preguntitas. ¿Cuál era la intención de Dionisio al ofrecer el trato a Damocles? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Era mostrarle su respeto, darle una lección, mostrarle la verdad, darle un castigo? Recuerden de lo que trata ese mito. ¿Usted qué consideraría cuando entonces Dionisio le dice, venga? ¿Listo? Los que escogieron la C, ¿por qué? Mostrarle la verdad. ¿Quién me dice por qué eligió esa y no la de darle una lección? Recuerden que esa parte también es de argumentar. O sea, yo siento, o sea, yo voté por la B, pero yo siento Sí. que también se vale la C si lo vemos por el lado de que quería, como digamos, enseñarle que no todo, o sea, no todo en el poder es gobernar y ya, Listo. como dominar. ¿Quién me habla, Jael? Pero ahí vamos por la B porque lo que está haciendo al mostrarle esa verdad es darle una lección. Ay, eso te iba a decir, que te diste cuenta que cuando comenzaste a Ajá. explicarme tú Es que misma, lo hice a cuando propósito dice, porque yo buscaba voté por la enseñarle B. eso, entonces mira que esa, o sea, esta está contenida, digámoslo, dentro de esta, que es como más general, dar una lección, o sea, con todo lo que le mostré y todo lo que hizo, le di una lección, listo, muy bien. Eso es. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, ¿cuál es el significado de la expresión? Entonces la expresión dice, querría saborearla por un día para así juzgar la realidad de tus palabras. Entonces, ¿cuál es el significado? Ver más allá de las apariencias, conocer una verdad oculta, confrontar dos realidades, tener una experiencia propia. ¿Ustedes qué creen? Oh, fuck. Vamos a mirarla. La dice, ver más allá de las apariencias. ¿Será que esa frase, para quiénes significa eso? ¿Para quiénes significó? ¿Quién me podría explicar o argumentar? Profe, ahí yo entendí que como él, o sea, esa frase célebre de no juzgar un libro por su portada, Sí. él estaba centrando el gobernar en poder nada más, en Sí. eso de tener poder sobre otras personas y dejando de lado las responsabilidades y etcétera, ¿sí o no? Sí. Entonces, por eso yo como si está, o sea, ver más allá de la apariencia, o sea, ver el contenido del libro y no solo quedarse con la portada. Listo. No, está bien. Vamos entonces a mirar las otras opciones. Hay 9 personas que me votaron por conocer una verdad oculta. ¿Quién entonces me argumenta o
o me opina porque eligió eso. Yo, profe, pues yo creo que el Democles pensaba, no, pues yo con un cargo de poder muy bueno, muy rico, no sé qué, tener poder y eso, pero no se había dado cuenta de lo que había detrás de eso, no había visto la verdad oculta. Listo. Y una vez les pregunto, ¿no les parece que estas son similares? Démoslo ahí. Estas son muy cerradas. Ver más allá de las apariencias y conocer una verdad oculta. Eso es muy... Vamos con la C. Confrontar dos realidades. ¿Quién me eligió esa y quién me argumentaría por qué eligió esa? No sé, de pronto de los chicos, porque yo también les diría, confrontar dos realidades, pero ¿cuáles? No sé, yo por ejemplo ahí les comienzo ya a dar como unas ideas. ¿No les parece que es como muy amplio confrontar dos realidades? ¿Cuáles realidades? O sea, en el texto se habla así específicamente de dos realidades, o este es un término muy amplio, muy vago, para que lo tengan entonces presente. Daniel, yo considero Hola. que Damocles, él es un súbdito, entonces a ver, ¿cómo sería ser regente, el rey o el que manda, y siendo a la vez el súbdito, el que, al que mandan, el que debe cumplir ciertas reglas, ciertas actividades propias pues, de un súbdito? Entonces, ¿cómo sería? Yo que siempre he sido súbdito, tener el poder, ser el rey. Entonces ahí entonces tú dirías de esas dos realidades. No, pero igual yo no respondí esa, pero eso es lo Ya. que entiendo. Listo, listo. Vale. Y entonces llegamos a esta de tener una experiencia propia. No sé si de pronto de alguien que haya elegido esta entonces nos argumenta y luego entonces yo les explico rápidamente, ¿cierto? Porque bien, todo lo que me han expresado es muy válido. Ver más allá de las apariencias, conocer una verdad oculta, confrontar dos realidades, tener una experiencia propia. Ver más allá de las apariencias. Lo que pasa es que si analizamos la historia, ojo, y lo que nos dice específicamente, ¿cierto? Miren que estos son como más interpretaciones que uno hace como lector, porque entonces uno también, yo también le podría decir a usted, venga, ¿y cuáles serían las apariencias dentro del texto? Porque dentro del texto no se está diciendo eso propiamente. Conocer una verdad oculta, yo también le podría decir, venga, pero es que dentro del texto en qué momento se habla de que hay una verdad absoluta y hay una verdad que no se ve, ¿cierto? Son interpretaciones que nosotros hacemos. Entonces usted en este caso tiene que buscar es algo más directo. ¿Quién me iba a hablar? ¿Quién me habla de esa? Tener una experiencia propia. Yo. Dime. Pues sí, profe, porque es como el que experimente, como que se siente tener ese poder y gobernar en todo sentido. Listo. Recuerden que cuando Damocles le expresa su deseo, entonces Dionisio en ningún momento le dice, ah, sí, venga, yo le muestro realmente cómo es esto. Mire que él nunca le da como una expresión que tenga que ver con eso. Ah, ¿usted cree que de afuera se ve muy fácil? Venga, entonces, mire que él no utiliza eso. Él simplemente le dice, ¿quieres juzgar por ti mismo? O sea, usted mismo quiere entonces venir y mirar y juzgar entonces cómo es eso. Adelante, venga. Entonces, mire que hay el significado que tiene esa expresión es ese. No, entonces venga usted mismo, experimente. Venga usted mismo entonces, venga y mire cómo es todo, ¿cierto? O sea, usted. Pero él en ningún momento le está como insinuando, le está diciendo, no, venga, es que aquí hay otra cosa. No, no le está diciendo eso. No, simplemente le dice, vea, no, venga, entonces usted mismo pruebe. ¿Listo? Entonces ese sería el argumento que yo les doy entonces de estas respuestas. Claro que las otras pueden ser válidas, sí, pero recuerden que entonces en una prueba, en un texto, cuando usted está eligiendo una opción, ¿cierto? Con múltiples respuestas, una sola opción, se tiene que comenzar a delimitar. Y muchas veces uno se deja llevar es por la interpretación personal. Entonces usted dice, ah, como yo interpreté eso, yo creo que es eso. Y usted a veces entonces tiene que tener en cuenta, venga, es que no me están diciendo, o sea, no siempre me preguntan yo qué creo, qué pienso o qué interpreté, sino que entonces a veces me están diciendo específicamente, venga, esta expresión qué puede significar, o de acuerdo con el texto o con el contexto, qué significa, ¿cierto? Entonces yo creo que muchas veces también eso es como un error que cometemos en este tipo de pruebas, que nos dejamos es llevar más por lo que nosotros sentimos o por la experiencia que por lo que realmente nos están preguntando. Entonces muchas veces a usted le dicen, de acuerdo con el texto responda, y usted se va por allá a hacer interpretaciones y a recordar, o para usted qué sería, no.
Si de acuerdo con el texto, entonces tenga muy presente el texto. ¿Qué le está diciendo él? ¿Listo? Pasamos a la siguiente, ya terminando. Nos dice, ¿qué otro significado complementario puede tener la espada que pende sobre la cabeza? El poder representa un gran peso, el poder es de doble filo, el poder es un arma peligrosa, el poder no es para cualquiera. Nadie eligió la A. El poder representa un gran peso porque nadie eligió la A. Yo estaba entre la B y la A, pero dije no la B. ¿Por qué? Explícanos. Porque, o sea, lo de, pues, el arma de doble filo y todo eso, o sea, puede ser como, listo, vos estás en una posición de poder y puede que muchas veces tengas como privilegios y así, pero también tienes muchas responsabilidades. Y mucha gente también por vos estar en esa posición de poder puede empezar a odiarte, puede querer muchas cosas como contra ti malas. Entonces yo lo veía como, bueno, también, pues puedes tener muchos privilegios, pero también la gente te puede odiar o tiene muchas responsabilidades que muchas veces son muy pesadas. Entonces yo lo vi más como por eso. Bueno, tú lo asociaste con un término muy común, arma de doble filo. En este caso, mire que lo que aquí les propuse fue el poder es de doble filo. Sí, está muy bien, pues piénsenlo desde ahí. Usted con el poder puede hacer cosas, pero también a causa del poder puede recibir otras. ¿Quién se fue con esta? El poder es un arma peligrosa. Analicen esta palabrita, es un arma. ¿Ustedes creen que el poder es un arma también? No sé quién quiere El poder participar. se puede tomar como un arma Sí, si, o sea, de varias maneras, yéndonos sí, hacia lo bueno y hacia lo malo. Con el poder podemos pues combatir muchas cosas, como dando una sentencia a malos comportamientos y así, a base del poder, como también por parte del poder podemos usarlo como algo para aprovecharnos pues de los demás, o sea, de las personas en las que sí. podemos ejercer ese poder. Entonces sí, se puede tomar como un arma y de que Peligrosa. sea solamente peligrosa, no, porque también es, ¿cómo es que se dice? O sea, también tiene su lado bueno, se puede usar como un arma para algo bueno. Listo. ¿Sabías que, por ejemplo, dices algo que también sería como bueno de un debate o de un análisis? Cuando tú dices, un arma también se puede utilizar para algo bueno. Yo también podría mirar, venga, pero es que, sí, desde que sea un arma sí, sí tiene como un uso bueno. Y ahí entraríamos pues en unos debates seguramente éticos y morales según culturas. No, yo siento que sí, porque es como también algo como para defenderse. Entonces, pues, por ejemplo, vas por la... O sea, por ejemplo, las mujeres o la mayoría de personas en Estados Unidos tienen un arma para defender Sí. como sus áreas y así, cosas. Ah, pille, sí, o sea, No, claro que que sea sí. bueno tampoco deja, no hace que deje de ser peligroso. Como ella diciendo, pues lo de las armas sí Sí. son para defenderse y eso, pero no dejan de ser peligrosas. Igualmente, el usar el poder de manera como uno creyendo que va a ser por bien, no deja de estar corriendo un peligro, porque uno no siempre tiene la verdad absoluta, uno no siempre está haciendo bien cuando cree que sí, entonces no deja de ser un peligro ejercer poder Eso. frente a otros. Eso está muy bien, vea, lo que ustedes analizan y también volviste a utilizar una expresión. Y el hecho de que uno a veces considere que está orando bien no quiere decir que está bien. Entonces, por eso les decía, mire que todo eso se presta a diálogos y a discusiones que uno podría decir, venga, entonces encontramos argumentos a favor y en contra de eso. Entonces, muchachos, vean, ya para ir como finalizando esta partecita, entonces seguir adelantando. Esto es lo que debemos de practicar todo este año. En el momento de usted entonces presentar un examen de admisión a la universidad pública, de prueba saber, eso es un acercamiento a los ejercicios que a usted le propone. Eso es lo que hemos de trabajar este año. Eso es lo que ustedes también, se los digo así, con mucho cariño, deben de exigir. Es decir, yo, de que le expliquen cómo hacer una guía, pues yo creo que mucha gente lo puede hacer. Pero realmente estos espacios entonces se tienen que prestar para hacer este tipo de ejercicios. Que usted diga, ah, bueno, sí. O sea, no es solamente ir a que me lean lo que ya está en una guía que me enviaron digital o física, sino que es entonces, ¿qué más hacemos con lo que hay? Entonces, perfecto. Aquí yo las 4 opciones entonces las permití, porque precisamente también quería hacer eso. Cada uno elíjala
¿cierto? A uno elíjala y sustente entonces por qué eligió eso. Por eso mire que la última yo decía, el poder no es para cualquiera. Que eso sea, también también entonces, tiene no sé mucha ustedes qué lógica. piensan. ¿Ustedes qué piensan de eso? El poder es para cualquiera, o sea, cualquiera podría ejercer el poder. No, porque hay personas como que no saben cómo ceder o distribuir. Por ejemplo, un líder de un equipo, él sabe que él no puede hacer todo, que tiene que distribuir las tareas o que tiene que dar como cosas para que los otros también hagan. Sí, Entonces, pues no es como todo el mundo no sabe hacer eso, no todos se llaman o tienen la capacidad como de hablar fuerte, de dar sus ideas propias y también hay que saber como que en el poder no siempre vas a estar, no siempre todos van a estar de acuerdo contigo y es muy difícil porque no, porque todos los seres humanos son diferentes. Entonces, si todos los bueno, seres humanos son diferentes, mientras todos los seres humanos sean diferentes, el liderar siempre va sí, a ser muy difícil y no todos pueden como cargar con eso. listo. Entonces yo les propongo algo que es para que ya entremos entonces a analizar ese mito con la actividad. Si uno, si los que consideran que el poder no es para cualquiera, entonces, ¿cuál sería el papel de la democracia ahí? Porque es que la democracia entonces nos da una idea de que, ¿cierto? O sea, yo soy libre de elegir y de ser elegido. No sé si entienden lo que les estoy diciendo. Y si usted entonces es de los que piensa que no todos estamos preparados, por ejemplo, para manejar o para ostentar el poder, entonces uno ahí como analiza ese papel de la democracia. Entonces uno diría, entonces la democracia sí nos da todos los mismos derechos, o la democracia lo que hace es equilibrar, venga, como usted no sirve para gobernar, entonces mejor elija. Y ahí es donde dicen, y bueno, y si usted tiene entonces habilidades para gobernar, entonces bueno, simplemente entonces deje que lo elija, ¿cierto? Eso como para analizar. Eso después lo vamos. Vamos entonces a mirar la siguiente. Para ir. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el significado de la crin de caballo dentro de la metáfora de poder usada por Dionisio? Porque se mira que uno se fija en la espada, pero eso de la crin. Entonces, yo les di 4 opciones, también válidas. Entonces, en una yo les hablo de la inestabilidad del poder, la crin, ¿cierto? Recuerden que la crin es el poder del caballo. Recibir Profe, los efectos del poder, dime. pille que yo estoy votando Es desde hace fácil que se rato pierde. y Sí. solo me aparece que es que se acabó el tiempo, como que no me está contando mis respuestas. Ahí yo voté por la primera y me acaba de aparecer que solo se acabó el tiempo, no que si es correcta, que si es incorrecta. Ah, ya. Y desde hace rato está así. Profe, a mí también me pasó eso con esta y la anterior. Nuestra anterior. Profe, a mí también. Sería por la demora ley. Sí, y a veces configuración del programa, pero no hay lío. Lo importante es que tú estás socializando las respuestas. Ah, bueno, Entonces bueno, aquí, bueno. con la CRIM, inestabilidad del poder, recibir los efectos del poder, lo fácil que se pierde el poder, el miedo a ejercer el poder. Profe, ¿Cierto? mire, ahí dice que acertó el 0%. Entonces a nadie le salió buena. A nadie le salió. No, pero ¿sabes por qué sale lo de 0%? ¿Me habla es José o Sí, sí, Andrés? José. José. ¿Sabes por qué? Porque es que las 4 las puse válidas. Entonces, al ponerlas válidas, pues él no va a hacer ese conteo, porque aquí entonces estoy haciendo lo mismo que el ejercicio anterior. Pues cada uno entonces elige, pero tendrá sus razones para hacerlo, ¿cierto? Vamos a hacer la última, a ver. Ahí vamos para la última y me dicen, a ver, me confirman si sigue con el mismo problema. ¿Qué? Dice, ¿cómo interpretas el ataque de pánico sufrido por Damocles según el contexto de la historia? Falta de experiencia, miedo a lo desconocido, terror a la muerte, natural al sentirse amenazado. 14, 15 respuestas, 16. Listo, mire que aquí acertó el 5%. Vamos a mirar. Natural sentirse amenazado. Sí, sí, claro. Ese ataque de pánico, pero es muy amplio, o sea, es muy amplia esa opción. Hay que especificar, o sea, hay que mirar dentro de la historia algo que se acerque más a las razones que le dieron entonces a ese pánico. Terror a la muerte. Sí, yo diría que entonces también está como muy de la mano con esta, natural de sentirse amenazado. Claro, tiene una espada sobre su cabeza, entonces, por la vez que la mayoría se fue, miedo a lo desconocido.
miedo a lo desconocido. No sé quién me explica eso. Porque la opción que yo les puse fue falta de experiencia. Y no sé si de pronto la persona que eligió esta respuesta nos explica por qué eligió esa opción cuando hablamos de falta de experiencia. Dime. Fui yo, profe. Listo, adelante, Daniel. Es que, no, Juan Juan Pablo. Pablo. Listo, dale, Juan. Sino que es que, pues, la creyente cabal, el man como que vio, pues, que la espada estaba ahí colgando de nada y Sí. se asustó, pues, ¿qué dijo? No, pues, yo ¿qué voy a hacer acá? Estaba asustado. Es que una persona, cuando no conoce, por ejemplo, en este caso, el poder, no sabe cómo controlarlo. O sea, no es lo mismo un presidente que ya lleva sus años a una persona que apenas está empezando en la política. Esa persona no le puede sacar a usted y decirle, no, es que hay que hacer esto y esto y esto, porque aún no es un líder pues que lleva experiencia. Por eso se asustó. Listo. Entonces ahí hay una clave. ¿Quién se acerca a él y le dice, no, amigo, tranquilo? Lo que pasa es que usted de lejos ve las cosas, pero el poder es como, listo. ¿Quién se acercó y le dice eso y lo tranquiliza? ¿Recuerdan? Entonces no sé si entienden ahí la respuesta. Falta de experiencia, porque es que mire que Dionisio ya sabía que ostentar el poder es tener constantemente una espada sobre su cabeza. Entonces mire que él no se asusta y antes se acerca y lo tranquiliza. Ya. Entonces, claro, todas estas son válidas. Todas estas son válidas. Pero la que más se acerca, ahí dice, según el contexto de la historia. Porque si yo a usted le digo, no, ¿por cuál es la reacción? Todas estas serían válidas, pero según el contexto de la historia es que como él deseaba algo que desconocía, el otro le dijo, no, venga, entonces usted mismo tenga su experiencia, y luego mire que él mismo se acerca y le dice, no, tranquilo, es que así es tener el poder. Entonces mire, ¿cierto? Que por eso, entonces, ese sería el argumento para elegir la A. Él le falta experiencia y por eso se asustó, por eso fue su reacción, ¿cierto? Porque de lo contrario, si él ya hubiese sabido que así se sentía el poder, entonces él simplemente pues, se relaja, él dice, bueno, ya no hay nada que hacer. Pues terminar clase ahí. Muy bien, Juan Pablo. Muy bien, Levis, con esa participación, qué bien. Muy bien, Jerónimo. Entonces tenemos también a Andrés, a Santiago. Listo. Correcto, vuelta a acertar dos y ganar. Pues recuerda que es que igual tuvimos varias donde era abierta, donde todas eran válidas. Daniel. Igual recuerden, yo les doy así, discúlpame Lacey, yo les doy una clave. Muchachos, ustedes sabían que en las pruebas no todas las preguntas tienen el mismo porcentaje o el mismo valor. Hay preguntas que son más complejas. Entonces, te voy a dar un ejemplo a quien me dijo esa expresión por ahí. Dentro de las pruebas, a ver, hay preguntas, ¿cierto? Digamos que tú respondes de 20 preguntas, respondes 5 y un compañero responde 10. ¿Sabías tú que puedes sacar más puntaje el que responde 5 que el que responde 10? ¿Por qué? Porque el que responde 5, si son 5 preguntas que son, digámoslo así, contempladas como difíciles, entonces dan más puntaje que las 10 que respondió el otro compañero y de pronto son consideradas como más fáciles o más sencillas. Entonces, pilas que dentro de las pruebas eso también suele ocurrir, donde hay preguntas que tienen más puntaje y sí, usted puede entonces responder menos, pero saca más que el que respondió de pronto mayor cantidad. ¿Y con qué tiene que ver? Con el puntaje que se le da a una pregunta de acuerdo al nivel de complejidad que tiene. ¿Listo? Lacey, cuéntanos. El algoritmo de esta plataforma le da puntaje a las respuestas rápidas. Entonces también tiene que ver. Eso también es. Entonces sí, hay una cantidad de variables ahí. ¿Listo? Entonces muchachos, ya, ¿ese ejercicio para qué? Para que después no digan, no, este profe no está explicando la guía. O sea, él está hablando ahí, no está explicando. Les mostré cómo se hace entonces el análisis de un mito de estos. Entonces cuando uno va a analizar estos, no ahí encuentra lo mismo. Entonces, ojo, yo en la actividad 2, mire que se ve cortica, y yo le propongo. Ojo, ¿qué significado puede tener en la actualidad los objetos como la espada que pende sobre Damocles, la caja que es abierta por Pandora y la piedra que es empujada por Sísifo? Entonces son objetos. ¿Quién me dice, por ejemplo, de qué trata la historia de Pandora? Que es la número Profe, 3. me disculpa, profe. Sí, adelante. Es que me tengo que ir a alfabetizar a ver si escribo la asistencia y ya. Listo, adelante.
Adelante, Listo. está habilitado, entonces eres el único. Yo sé que son 5 o 6 estudiantes, entonces los que tengan que ir no pidan permiso, sino que escriban ya la asistencia, se retiran y yo ahora corroboro con el listado que nos mandó Javier y que nos mandó Fernando. Listo, tranquilos. Listo, entonces aquí, Juan Y Pablo, que el adelante. resto, profe, perdón, y Hola. que el resto tampoco se vaya a poner a hacer, como a poner la asistencia. Pues los que no tengan que irse no la vayan a poner. Pero no No, falta igual eso no el... va a pasar porque es que yo tengo el listado acá, don Javier nos lo mandó ayer, entonces alguien que escriba ahí la asistencia y no está en el listado, pues entonces yo ya luego diálogo con él, ¿listo? Pero no hay problema por eso. Entonces muchachos, entramos en esta parte del mito, aparecen 3 objetos, la espada ya la analizamos, ya vimos que es una metáfora entonces del poder, la caja de Pandora, alguien que habilite el micrófono y nos diga, esa Yo. historia de qué trataba ahí. Profe, trata sobre que, a ver, Zeus estaba muy enojado con, creo que era un dios que compartió el fuego con nosotros. Eso es otra Sí, historia también. Prometeo, claro que sí, Prometeo, sí. sí, Entonces, como venganza, creó a Pandora y sí, se la presentó al hermano, a sí, Epimeteo. hay Pimeteo, ahí está. Ajá. Entonces ellos se enamoraron, sí, no sé qué. Entonces en el momento de la boda se llegó es que una caja, Sí, seguramente o no, no seguramente, fue entregada por Zeus. La puso ahí, el man sabía que tenía y le dijeron pues no, no la abra, porque era pues no era para ella, era para el esposo. Y sí. ella aún así lo abrió y se liberaron pues de que todos los males y pues las cosas que estaban ahí, según una parte del mito, dice que volvieron al Olimpo, Sí, pero pues en algunas historias cuentan pues que era como todos los males del mundo, entonces se esparcieron otra vez y que solo quedó en la cajita la esperanza, que fue como con lo que sobrevivió la humanidad. Pues eso. eso es. Entonces, vea, yo les voy a mostrar 2 cosas muy bonitas. La primera, eso es cultural. Cuando dicen, le entregaron una caja con instrucciones de no abrir bajo ninguna circunstancia. Muchachos, nosotros culturalmente, cuando usted le dice, no lo hagan, no lo hagan, no, 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 el antes dice, pero ¿por qué? ¿Cómo que no? Mejor sí, ¿cierto? Y lo segundo es que también entonces, como lo decía Juan Pablo al final de la historia, también de ahí viene la expresión, la antigua expresión de que la esperanza es lo último que se pierde, porque fue la última en salir como de la caja, o sea, ya no se salió de ahí, sino que ahí quedó, ¿cierto? Entonces, vea, para analizar de este mito, primero, el de la espada de Damocles es muy complejo que al final entonces a uno le den como esta explicación o esta enseñanza, donde le dicen es que el poder tiene estas características. Entonces escuchan pues muy bien porque este tiene como un carácter de mito organizador. Esta sería, uno podría decir, no estoy diciendo que esa es tal cual la interpretación, pero uno podría decir que una historia de esa, ¿sabes qué le enseña a la gente? Le enseña a la gente, no, venga, deje gobernar a los que ya saben, porque es que usted no sabe. Entonces uno ahí también vale como la pena cuestionarse, pero eso sí es así, ¿cómo así? Entonces siempre tienen que gobernar los mismos porque ellos son los que saben y los que han tenido la experiencia y cualquier otro no puede. Eso hay que cuestionárselo, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan de eso. Con la caja de Pandora, entonces listo. Nos cuenta el origen de los males. Este sí es un mito en todo el sentido de la palabra. Participan dioses, ¿cierto? Hay una venganza. Recuerden que Prometeo fue un personaje que amó a la humanidad. Entonces él, en compasión a la humanidad, él trajo el fuego del Olimpo y se lo obsequió, ¿cierto? Se lo obsequió al hombre. Entonces Zeus prácticamente lo que hace es por venganza. Entonces yo aquí les iba a preguntar, ¿qué piensan las niñas? Me gustaría escuchar a las niñas. Estamos en marzo, recuerden que viene el Día de la Mujer, recuerden que el Día de la Mujer debe ser es un día de conmemoración para lo que ha sido la lucha de la mujer por ganarse un lugar, por ganarse no porque es que él siempre lo ha tenido, digámoslo así, por hacer respetar ese lugar y por hacerlo valer. Un lugar que tienen muy bien ganado y que se han merecido también, ¿cierto? En igualdad junto a todos. Entonces, no sé las niñas qué piensan de que también, como que cada cultura, cada mitología, siempre ofrezca un mito donde la mujer es, por decirlo así, ese personaje o ese ser que tiene que ver entonces con los males del mundo. Yo no sé, no quiero así pues como
como aventurarme y a decir de pronto algo ahí. Pero ¿quién recuerda entonces en el Génesis el papel de Eva? ¿Y quién de pronto me podría hacer una intertextualidad con este mito de Pandora? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Tienen algo en común o Sí, no lo tienen en Sí. común? Sí, dígame, ¿qué tienen en común? ¿Qué encuentran ustedes? siendo la mujer la que toma como la que abre la puerta hacia ese, como digámoslo, llamámoslo pues desastre. Sí. Y Siendo pues en el ustedes, Génesis la mujer la que le presta atención a la serpiente, la mujer la que o sea, se deja llevar por ello y lleva al hombre hacia lo mismo. listo, entonces yo les pregunto A la que algo. comete siempre la embarrada. Analizan ese discurso, mire lo que ustedes dicen, analizan ese discurso. Si estamos hablando que los mitos en la antigüedad lo que hacían era como organizar a las sociedades, educarlas, porque eso era una forma también de educarlas, al contarles esta historia una y otra vez, entonces ellos eran conocer sus orígenes. Ustedes sí notan también entonces cómo desde siempre con la palabra y con lo que nos cuentan, entonces nos van como implantando una idea ahí. Porque yo diría, venga, pero ¿cómo así? Pero se supone que Prometeo fue el primero que se puso a robarse el fuego. Entonces, ¿por qué entonces se centra como los males en... Entonces uno dice, ¿y dónde queda este personaje de Prometeo? ¿No? Yo Y no sé si además, ustedes caen en cuenta de eso. Sí, adelante. que además ese mal se iba a desatar sí o sí, porque si no era ella la que abriría la caja de Pandora, iba a ser el marido cuando Eso llegara por y la algún viera. lado. Es como, entonces, cuando vemos la historia del Génesis, está lo de la manzana. Eso por algún lado había que probar ese fruto, sino que simplemente entonces es muy bacano uno también analizar y no decir, volvemos a lo mismo, ahora que estamos en un discurso, ¿cierto? De, de los, o sea, de los derechos y darle, o sea, de respetarle el lugar a la mujer, no darle, sino respetar el lugar a la mujer que se merece. Entonces también es muy interesante analizar cómo desde la antigüedad estos discursos uno ve que incluso nos van implantando también esos pensamientos como tan machistas. Y yo no sé si los hombres también vamos cayendo en cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, mire, es muy complejo ver cómo todas las culturas también manejan por ahí dentro de su discurso este tipo de cositas que uno dice, pero así pues, también la mujer, ¿cierto? Entonces también es muy bacano analizar eso. ¿Listo? Y llegamos entonces al de Sísifo, para mí es el mejor mito, me identifica mucho. Entonces recuerden que ahí hablan de una piedra. ¿Qué pasa con esa piedra? ¿Recuerdan? Es una piedra que plano o Eh, redonda. redonda. ¿Hasta dónde se sube? Le toca que subirlo como hasta el monte en el que celebraron una fiesta o algo así. Listo, hasta la cima de una montaña, pero apenas llega con la piedra, ¿qué ocurre con la Se piedra? devuelve. Se vuelve a caer. Porque Eso. la montaña es como muy empinada, entonces la piedra vuelve a caer. Entonces es como en esa montaña, como para que toda la eternidad tuviera que estar haciendo. O bueno, hasta que se Listo. muriera, yo no sé. Entonces, yo ahí les digo algo. Si usted tuviera que resumir en una frase ese castigo, ¿qué diría? ¿Qué tipo de castigo es ese? Sufrimiento. Psicológico. ¿Psicológico? ¿Sufrimiento? Sí, no, yo diría que psicológico, profe, porque usted sabe que simplemente por más que lo repita y lo repita y lo repita, Eso. nunca va a llegar. O sea, la persona va a quedar loca pues de estar repitiendo lo mismo y saber que no le va a funcionar. Listo, entonces, oh, muchachos, yo ahí les doy como una interpretación que vuelvo y les digo, son interpretaciones porque todas las podemos tener. Ese mito nos muestra es que no hay peor castigo que el trabajo inútil. O sea, eso es un trabajo inútil. Piense usted en cuando a uno lo castigan, ¿cierto? O sea, cuando nosotros alguna vez nos han castigado y todo, ¿quién alguna vez ha sentido como la inutilidad de un castigo? Que uno dice, pero pues eso para qué? Cuando en el colegio nos ponían cuando uno llegaba tarde, que lo ponían Sí, a uno a hacer unas planas de que, ay, no debo llegar tarde al colegio, no, pues ya con eso no volver a llegar tarde y ya, qué maravilla, haciendo unas planaditas largas para nada, por eso. Por un perdiendo uno lado, más para el tiempo. nada, pero entonces, ¿qué era lo más desesperante? Que no llegaban a nada o en sí la plana. Ay, que no llegan a nada y estar perdiendo el tiempo ahí, ya llegué tarde, pero déjeme ir a Bueno, clase. pero tú ya lo dijiste, que no llegan a nada porque tú estás diciendo el hecho de hacerlas. Entonces este mito es algo similar. O sea, hay un castigo, él lo repite, él sabe que ya la piedra hasta la cima, pero igual eso no va a llegar a nada. O sea, una cosa es que a uno le digan, vea, si usted alcanza este propósito, entonces es perdonado.
pero mire que él nunca lo iba a alcanzar porque siempre la piedra iba a rodar. Entonces hay un trabajo que es inútil. Entonces siempre iba a estar ahí, ¿cierto? Entonces, ojo, esa piedra representa es como eso, esa parte del trabajo inútil. Entonces, mire que la actividad 2, yo le pregunto por el significado de los objetos, yo le pedí a usted que explique cuál es el comportamiento que cada mito intenta corregir o orientar si fuera aplicado para enseñar. Entonces, muchachos, vea, yo creo que sin darles la respuesta en específico, yo ahí ya les he mostrado. Dame un momento, Lacey. Miren, entonces, por ejemplo, en la espada de Damocles, para ustedes, ¿cuál sería el comportamiento que intentaría corregir ese mito? ¿Quién me diría ya como algo que de pronto no lo haya hecho y diga, No, uy, ya? no codiciar el poder de otros o algo así. No codiciar lo del otro. Esa puede ser una, ¿cierto? ¿Quién lo puede expresar de otra manera? Lacey, cuéntanos, Lacey. No, sino que me parece mucho el personaje de Sísifo a uno de la literatura árabe, Abdullah. Abdullah era avaricioso, era codicioso y al final su vida se convirtió pues en una miseria por seguir deseando y deseando cosas. Entonces muy parecido el Sísifo con este Abdullah. Tenía todo, sin embargo quería mucho más y como castigo quedó sin nada. Incluso con Sísifo, recuerden pues porque es castigado, o sea, Sísifo era un personaje tremendo, o sea, él es castigado porque varias veces engaña a los dioses. Y mire que es que él también tenía su, ser, como, digámoslo así, bueno, no ahí diría, bien ganado ese castigo, o si era tan inteligente como para engañar a un dios, merecía mejor un lugar o una labor distinta. Mire todo lo que uno puede analizar ahí. Entonces, recuerden que cada uno hay un comportamiento o algo, yo espero que ya lo hayan visto. ¿Cuál es la diferencia que encuentras entre los dioses y los hombres de acuerdo con los mitos anteriores? ¿Quién me podría decir eso ya? Una... Profe, que los dioses pues siempre toman la acción buena, o sea, en esos mitos, en esos que están escritos ahí, nunca Sí, narra una mala acción por parte de los dioses, siempre es el hombre hizo tal cosa y esto listo, no sé qué, listo, y perfecto. Dios no. Está muy bien. Hay otra que en todos los mitos está en común, en los otros tres. No sé si la notaron. ¿Quién me dice otra? Diferencia ahí entre dioses y hombres. Poder Poder. No, sí, en todos los sentidos, sí. ¿Qué como el otra? dominio. Sigue Jael. No, 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 ya, ya. Porque yo no sé si ustedes notaron algo. Han visto que en muchas de ellas hay castigos. Entonces, a diferencia de otras culturas donde el dios es piadoso, perdona, aquí estos dioses también son como complejos, ¿cierto? O sea, en ese sentido, digámoslo así, son muy humanos. También entonces son vengativos, odian. O sea, ustedes tienen que analizar eso. Es decir, no me vaya a decir que solamente encontró entre ellos dos o tres cositas, porque ahí hay muchas. Entonces, por favor, usted también analice, despáchese ahí hay una lista amplia que usted puede encontrar. ¿Qué opinión tiene sobre cada mito presentado anteriormente? Ya lo hicimos. Mire que yo ya les dejé entonces ahí como sembradita la semilla. ¿Qué piensan de eso de Pandora? O sea, siempre la mujer. ¿Qué piensan de ese tipo de castigos? ¿Qué piensan sobre esta cuestión del poder? Yo les propongo que ustedes construyan un mito que trate de explicar el por qué todos debemos ir a la escuela en nuestra infancia. Entonces, vean, el mito de Pandora nos explica cómo surgieron los males, ¿cierto? Entonces, el mito de Sísifo nos explica, es entonces, digámoslo así, el origen de lo que es los castigos o los trabajos que son, pues, sin sentido. ¿Ya? En el de Tántalo, entonces, nos explican por qué entonces el poder es sustentado como, perdón, en el de Damocles, porque el poder siempre es sustentado como por las mismas personas. Y de ese que casi nos hemos hablado, que es el de Tántalo, recuerden que es un personaje que también es castigado por querer que engañar a los dioses. Entonces, incluso miren que también en común entre los mitos hay eso. Prometeo intenta engañar a Zeus, ¿cierto? En Tántalo también, o sea, mire que Sísifo también, mire que tienen en común eso. El hombre siempre intenta como engañar a los dioses, ¿ya? Entonces, por eso los dioses también tienen que ser tan severos en su castigo. Mire todo lo que hay para analizar. Entonces, usted toma en cuenta eso y yo les propongo, construyan un mito donde usted explique por qué debemos ir a la escuela, ¿cierto? En nuestra infancia. Piensen en algo, recuerden que hay tipos de mitos según el origen que cuentan. Si según el cosmogónico, si es del universo en general, antropogónico, si es del hombre, ¿cierto? Esos serían entonces mitos morales, de comportamiento. Entonces yo a ustedes ahí les pregunto,
¿Entienden ese punto o hay dudas? Construye un mito que trate de explicar el por qué todos debemos ir a la escuela en nuestra infancia. Recuerda tener en cuenta la participación de seres sobrenaturales humanos y una situación problema. ¿Listo? Una situación problema. Entonces recuerden que la situación problema en los mitos anteriores siempre ha sido que hay un personaje que a causa de algo genera una reacción de los dioses, sea castigo, sea un premio, y a partir de ahí entonces surge algo que nosotros conocemos. ¿Ya? Les digo, un objeto representativo. Entonces miren que entonces en la mayoría de los mitos hay un objeto que cumple como una función simbólica o mágica. Y dice, y las causas y efectos de su acción que llevan al surgimiento de algo. Entonces no sé si tienen dudas con eso o si está fácil. Miren que esta guía es chévere. ¿Alguien tiene dudas ahí? Porque ya debo darle espacio a Lacey. Profe, por ahora no. Pero está claro como este ejercicio. Es que usted intente explicarse el señor. mito y que usted trate de explicar, pero ojo, no que usted diga, no, es que lo que pasa es que según la ley, entonces el niño, o según los derechos del niño, tiene derecho a ser educado. No. O sea, usted me va a dar como una explicación de qué pasó. O sea, qué pasó un día, un personaje en el bosque, qué hizo, se ofendió a Dios, pues, y entonces el Dios que le dijo, y usted de ahí que diga, y desde eso entonces todos tenemos que ir a la escuela durante 11 años o 12 de nuestra infancia, o más si repetimos muchos años, y ya. La idea es que usted me trate de explicar. Si usted es un niño, el día que usted tenga un hijo o un niño y le dice, mamá o papá, explíqueme por qué tengo que ir a estudiar, ¿usted qué explicación le daría? Piensen en eso. Vuelvo y les digo, así eran las culturas antiguas. La gente llegaba y decía, venga, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué Pues esto? profe, yo le daría una explicación como lógica y consciente, pero si es basada, porque pues tengo que ser como Pero que eso, pero tratando vamos a como el hablar de tema. mitos. Si usted le tuviera que contar a modo de mito, es decir, una explicación así Ajá, sobrenatural donde están los dioses, o sea, porque es algo sagrado, ¿sabes por ya qué es hice importante eso. que lo hagas por mito? Porque es que tú dirías algo lógico. Entonces uno Ujú, dentro de esa lógica humana también está la forma de refutar. Según tu lógica, bueno, yo tengo que ir a la escuela, pero yo puedo tener otra lógica para no ir. Pero entonces lo bonito del mito es que recuerden, como el mito es una verdad absoluta y sagrada, entonces el mito no se refuta. Así es porque debe ser, y punto. Entonces piensa en eso. ¿Sí me entiendes? ujú. Dentro de 8 días intentamos compartir unos ejercicios a ver qué surge de eso. ¿Listo? Yo ya hice el mío. Pues si quieres, entonces para cerrar mi parte, no lo compartes. Si Ok, quieres. ya lo voy a abrir acá. Listo. Entonces yo voy alternando. Y se elige uno de los mitos anteriores y elabora una historieta de mínimo 6 viñetas y máximo 10, donde destaque los hechos o eventos principales que en él ocurren. No olvide ser claro y preciso en el momento de presentar los hechos, además de elegir bien las frases que resumirán la historia. De pronto más de uno va a decir, historieta, este profe lo que se está inventando. No, dentro de 8 días les voy a mostrar por qué les puse ese ejercicio. Es más, les voy a adelantar ya. Para los griegos, era muy importante contar sus historias también a través de la pintura. Ustedes saben que ellos para escultura, pintura, arquitectura, también entonces eran una civilización muy desarrollada. Y hay varios jarrones que han encontrado en la antigüedad donde ellos contaban historias míticas en dibujos que están en esos jarrones. ¿Listo? Entonces, yo no le estoy diciendo que vaya y busque para que me haga lo mismo, no, le estoy diciendo, eso desde la antigüedad ya se hacía. Entonces yo le estoy proponiendo, coja uno de esos mitos y haga entonces una historieta, o sea, usted dibújelo, ilústrelo, usted cómo lo haría, uno de esos, cualquiera, no los 4, uno de esos, y ya, sencillo ahí, listo. Bueno, entonces la compañera sí, entonces muchachos, vea, hoy hablamos de la actividad 2, vamos lento, vuelvo y les digo, pero es que tenemos 4 semanas, vamos a mitad de la guía, entonces ahí vamos con el tiempo. La otra semana seguramente nos va a rendir más, pero recuerden que la idea aquí no es solamente llegar y que yo les diga paso a paso qué tienen que hacer, no, esto es una Profe, clase, tenemos que debatir, tenemos que discutir. Vino, yo inventé hasta un pueblo. sí, está bien, Pues lo derivé de mi nombre es Sara, entonces los puse sí, Sareos. no, está bien, Ay, entonces ya, voy a empezar. Esta es la razón que le dan los antiguos Sareos al por qué era necesario el estudio. En la sí, antigüedad existían unas diosas que habían conocido a una gran maestra llamada Bel. Ella había estudiado hace miles de años y mostró a las diosas
cómo podían hacer que los humanos aprendiesen increíbles cosas que les pudiesen ayudar a desarrollarse más, y así que les dieran más atributos más grandes a ellos. Las hijas emocionadas por las enseñanzas de esta maestra, lo único que querían era saber cada vez más y más de las cosas que les enseñaba Bel. Pero un día, Bel habló con las chicas y de forma muy asustada les declaró que ya no podía enseñarles más cosas, que todo lo que sabía ya se los había dicho, algo que las vidas no tomaron muy bien. Y como castigo, desterrando a Bel, la mandaron a la tierra a encargarse de los humanos, los, eh, de los humanos, para que estudiaran y trabajaran cada vez más. Y así, de esta forma, ella recibir mejores altares y escritas experiencias a través de los humanos. Listo, está perfecto, está bien. Entonces, yo espero que los que tuvieran dudas hayan escuchado esta historia y entonces ya se hayan inspirado y ya hayan dicho, ah, jue madre, yo estaba ahí, ya sé qué voy a hacer. ¿Listo? Lacey, me disculpas, Tranquilo. adelante, listo. Bueno, Entonces, tranquilo. muchachos, ahí vamos como trabajando con la guía y recuerden, la idea es eso, como ir adelantando. Listo, pues de a poquito, o sea, la idea no es que usted tenga que terminar ya, no, ahí vamos. Eso, Lacey. Bueno, muy buenos días, muchachos. Excelente la participación que tuvieron en la primera parte de la asesoría de hoy. Voy a compartir un listado en un momentito de los chicos que tuvieron hoy tanta participación y ya saben que va todos estos punticos extras para la guía 1. Entonces, 11.1, Jael, y de 11.2, Luisa, Juan Pablo Gómez y Sara Gómez. Excelente. ¿Listo? Entonces aquí está, lo voy a compartir. Bueno, la actividad de hoy de inglés es muy sencilla. Hoy vamos a hacer un poquito de gimnasia mental. Esta gimnasia mental quiero que no hagamos trampas, ¿listo? Confíen en sus capacidades, confíen en sus habilidades y realicen la actividad. ¿De qué se trata? Les voy a compartir por 5 segundos una imagen. En esa imagen aparecen 20 profesiones. ¿Por qué digo trampa? Muchos estudiantes de otros lugares tomarían un pantallazo y luego dirían, la 1 está, la 2 está. Yo sé que aquí no va a suceder eso. Entonces, perdón. Listo. Bueno, entonces la idea es mostrarle la imagen 5 segundos, lo voy a dejar 10 segundos, que ustedes verifiquen las 20 profesiones porque de eso se trata y luego me digan el orden en el cual aparecen. ¿Listo? Entonces comparto. Entonces voy a ponerlo acá más pequeño para visualizar mejor. Ahí están las 20 profesiones. Voy a ampliar para que vean las 8 primeras. ¿Listo? Entonces, pay attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Ya dejé de compartir. Me gustaría ahora, las vuelvo a mostrar y que los estudiantes que quieran participar me hablen todo lo que sepan de las profesiones en cuestión. ¿Listo? Puede ser 1 o 2 y que me digan el nombre de cada una de ellas. ¿Listo? ¿Quién le gustaría? Hola, hola. A mí, Listo, A aquí mí, a aparece mí. Sara. ¿Qué otro estudiante? yo, José Raúl. Gabriela. Gabriela, muy Amigos, bien. levanten la manito O virtual. hagamos lo mejor. Daniel, yo te había comentado que el enlace lo iba a dejar para el final, lo vamos a hacer sincrónicamente, ¿listo? Entonces, les voy a compartir en el chat el enlace para que realicen la actividad y la voy a cerrar, ¿listo? Entonces, ya un momentico les comparto el enlace y voy a abrir para que ustedes vean cómo están realizando la actividad. Segundo. Listo. Entonces, todos la van a realizar. Voy a poner aquí English. Listo, ahí está el enlace. Entonces, yo comparto pantalla para ver qué tal están ustedes.
Un segundo. Listo. Entonces, ya está. Ya están en el formulario, chicos. Ingresaron. Profe, no, me da. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces estoy compartiendo pantalla en estos momentos. Hasta ahora no hay ninguna respuesta. ¿Listo? ¿Qué es lo que van? El ejercicio se llama writing y exercise very fast. Your name, grade, y van a ver la misma imagen que yo les había mostrado al principio. Entonces la van a ver. Y en 5 minutos, porque a las 8:20 cierro pues la respuesta. Entonces van a escribir el orden. Acá donde dice texto respuesta larga, va a escribir usted del 1 al 20, o no es necesario el número, solamente que en el orden de que aparezcan las imágenes, y ustedes van a escribir estas profesiones en inglés. ¿Listo? Entonces, hasta ahora no veo ninguna respuesta. Agilicen, agilicen. Profe, en esto hay profesiones repetidas, porque ahí hay como un constructor y ahí también hay otro y ahí también No, como hay architect. arquitecto ¿Listo? y otros Vendría haciendo la 1. constructores. Vendría haciendo number, a ver, 12 and 17. No hay problema. Son las únicas que se repiten. Qué bueno que lo notaste. Jael, alzaste la mano, cuéntanos. Hola, hola. Pero es de ratos, pero yo ahorita la que estoy haciendo esto. Entonces, bajémosla. Bueno, hay una respuesta. A ver, ¿qué estudiante? David Carvajal. Recuerden que hay que escribir los nombres completos. No necesariamente pues que me digan 1, 2, 3, sino de que cada vez que usted escriba es el orden que aparece aquí. Entonces el primero, ¿cómo se llama esa Profe, una profesión? pregunta. La Dime, octava dime. y la novena son polis, las dos son. No, mi amor, mira bien, mira bien. Mira que tiene como un bolso, letters, Ya box. sé, ya sé, ya sé. Good. Bueno. Bueno, una sola respuesta hasta ahora. Van 2, ojalá que esté completa. A ver, Gabriela. Luego, al final me van a salir el listado. Chicos, reitero, donde dice respuesta larga, ustedes van a escribir todo el listado que aparece aquí. No es una sola, son todas las 20 profesiones. ¿Listo? Lo voy a dejar a las I-21 y luego pues la cierro. Están escribiendo 2 respuestas y esas 2 respuestas están... no sé, a ver. Bueno, faltan 2 minutos. Voy a dejar de compartir un momento. El formulario, comparto la imagen para que la tengan pues, con más claridad. Listo. Ahí está. Nos quedan 2 minutos. Aprovechen el tiempo. Queda un minuto, queda un minuto. Recuerden estas profesiones. Bueno, lo importante aquí, chicos, es que ustedes están haciendo, están poniendo a prueba los conocimientos previos. Las profesiones en inglés, desde que están ustedes en sexto, comenzando por su proceso educativo, las ven. Se utiliza por lo general con el verbo be,
I am a teacher, I am a doctor, you are the soccer player, y así sucesivamente. Sin embargo, en 11 le estamos viendo cómo ustedes se ven en un futuro, ¿listo? Y también con el verbo, con los temas somebody y someone. Bueno, entonces dejo de compartir y me voy al formulario. Vamos a ver qué tal está ese formulario. Profe, me faltaban algunas, como 2 o 3. Ay, profe, ya hay que enviarlo. Yo no he terminado. Sí, claro, es que hay que enviarlo. Bueno, Ay, van pero es que eso es largo. 12 respuestas hasta ahora. David Carvajal, Gabriela, Paula Marín, Alexandra José Cañaveral, Santiago Pérez, José Manuel, Pescador, Luisa Loaiza, Antonella, María Camila, Sara, Yasmín, Andrés, Pescador, Valentina y Brian Sánchez. Muy bien, listo, 15. Entonces aquí voy a poner que no se acepta más respuestas. Ya, con esos 15 dejo de compartir. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta actividad? ¿Qué es lo interesante de esta actividad, chicos? Poner a prueba los conocimientos previos. Y ahora, aparte de que hicieron el writing, vamos a hacer un poquito de speaking. Quiero que ustedes me digan todo lo que saben de esas profesiones. ¿Listo? Los estudiantes que hicieron el formulario completamente, se les va a tener en cuenta estas actividades. Y para que tengan presente de las próximas actividades interactivas que tanto el profe Daniel como yo realicemos, tómenlo en un pantallazo y ese pantallazo lo anexan al trabajo de la guía 1. Entonces, por ejemplo, la próxima vez que tengamos una actividad con Mentimeter, con Tommy Digital, usted realiza, toma su pantallazo y ya sabe que lo debe guardar para anexarlo al trabajo que estamos realizando actualmente, que corresponde a la guía número 1. Bueno, entonces, ya tenemos 4 estudiantes participantes en lengua castellana. Vamos a ver si duplicamos ese número aquí en inglés. Entonces, actividad. Speak about all you know this profession. Me van a decir todo lo que ustedes saben de estas profesiones. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a alzar la mano. No veo. No veo estudiantes alzando la mano. No los veo. Entonces, veo una, Sara, ya tengo una participante. Otro estudiante, por favor. Aparte de Sara y José Manuel. Muy bien. Entonces, chicos, iniciamos con Sara. ¿Listo? Bueno, tell in English this profession, please. Entonces, number 1. Runner. Good. 2. Engineering. Good. 3. Military. And 4. Doctor. Very good. And finally, Jose Manuel, number 5, please. Builder, teacher, Good. dancer, and postman. Very good. Sarah again, number 9. Me, it's me. Yes. Police. Good. 10. Writer. 11. Make a break. I don't know how I can say that. Recuerden, chicos, tenemos un sufijo, ¿listo? Que termina ER. Entonces, Baker. Baker. Very good. And 12. Constructor. Good. Jose, again, 13. Astronaut, baker, nurse, again, please, 14. 11 profession is baker, but 14 is very different. No, chef. Very good. Chef. 15. And nurse. Ref. I don't know. No, sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Tell in Spanish, please. No problem. Como el juez de un partido de fútbol. Training, entrenador. Referee. Good. Bueno, continuamos. Sara, please. Profe, no veo bien. Yo lo voy a bajar un momentico. Yo oculto esta imagen. Listo. Entonces llevamos, Sara,
17 and 18 and Jose Manuel 19 and 20. Good. Architect 17. and Good. conductor. Good. The 18. It's like investigator. I don't know what is that. Good. Jose, the man is next to private investigator. What is? Bus driver. Good. The woman. Es que no está haciendo algo, como está frente a un computador. ¿Qué significa? What is the profession, please? Tell the profession. Secretary. Secretary. Bueno, entonces esta la respondió Sara. Vamos a ver, José. The man next to the woman is secretary. Cameraman. Good. And finally, Sara. Teacher. Good. Is a Bueno, teacher. She's listo. writing the Entonces, excelente, excelente. De eso se trataba esta actividad. ¿Listo? Que recordaran ese vocabulario que habían visto desde el inicio de su proceso. Pero más importante es la definición. Esa definición la vamos a realizar la próxima semana. ¿Por qué es importante la definición? Nos ayuda a ampliar el vocabulario y ese vocabulario, aparte del técnico, vamos a ver estructuras gramaticales, ¿listo? Con el verbo principal. Eso es una de las formas para uno poder definir algo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pianist. The pianist is a people who plays. Entonces, en este caso, el verbo principal sería plays. Y no quiere decir que play es jugar, sino que en este caso se interpretaría como ejecutar o tocar. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosita les comento? Sigue abierto el canal de Classroom, la plataforma. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se las puedo ampliar, les puedo pues aclarar muchas cositas por allí. Y otra cosita. Se compartió ahora en el grupo oficial un enlace para que todos los estudiantes que estén interesados en pertenecer a nuestro club de inglés puedan pues ingresar y dar sus datos. No es obligatorio. Vamos a iniciarlo en abril. Va a ser una vez a la semana. Necesito primeramente organizar los grupos, focalizar la población, hacer los exámenes para luego determinar qué grupo estaría en qué nivel. ¿Listo? Entonces, invitadísimo, se llama Consejo de Bello English Club, nuestro semillero. Aprovechen esta oportunidad, ¿listo? Tengan en cuenta que tenemos este año las pruebas, así que tenemos que prepararnos, no solamente actividades que nos brindan la institución, sino también cositas extracurriculares. Entonces, por favor. Alzaron la mano dos estudiantes, cuenten, por favor, Alexandra Muchachos, y Jael. mientras tanto, 11.1 vaya ya registrando su asistencia. Bueno, es que es mejor preguntarle por acá. En el proyecto transversal hay una pregunta que dice que construye un párrafo con las palabras subrayadas, pero no hay ninguna palabra subrayada en el párrafo. Ya me di cuenta que no revisan el canal de Classroom. Tristemente. En el canal de Classroom, chicos, está la imagen de ese texto con todas las palabras subrayadas. ¿Listo? Revísenlo. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. Bueno, 11.1. Chicos, y para que, perdón, profe, yo les doy como una idea a los dos, para que puedan como tener notificación cada vez como que la profesora monta algo así, ahí hay como la opción para que les llegue una notificación. Ajá. Entonces, para que las activen, para que les llegue el correo, la notificación. Ah, bueno, gracias, muy buena idea, chicos. Activen notificación, es como una campanita. Hagan de cuenta que ustedes, la de YouTube, que ponen la campanita al cantante o al influencer que le llama la atención y cada vez que dice algo, les llega a ustedes eso y vuelan allá. Hagan lo mismo con esta plataforma. 11.1 listo, muchachos, 11.1. Vamos con 11.2. Listo. Muchachos, no sé, la semana pasada me escribieron varios estudiantes que tuvieron dificultades como con la inscripción a este curso de la Universidad de Antioquia. Volvieron a intentar. Profe, una pregunta. Profe, yo sí volví a intentarlo. ¿Y si te dio? No, me volvió a parecer lo mismo.
Listo. Entonces voy a averiguar ya mismo qué ocurre y me estaré entonces comunicando a través de sus directores de grupo en el transcurso de la mañana. ¿Quién más iba a preguntar algo? Que cómo era que me unía a la clase de Classroom, porque no la tengo ahí. Bueno, un momentico, yo voy a compartir El entonces código, sí. un segundito porque recuerden que ya estamos ya se acabó el tiempo prácticamente. Sí, ¿Listo? muchachos, Entonces, asistencia rápidamente y cerramos entonces sí. con el código de Classroom y ya mismo entonces me pongo en la tarea de mirar qué es lo que ocurre con esta plataforma. Bueno, lo estoy compartiendo en estos momentos. El código UTBPLMN. Ese es el código para clase. Ok, gracias. Aparte de eso, chicos, miren, aquí está 25 de febrero, Proyecto de Educación Sexual, y ahí aparecen las palabritas resaltadas para que ustedes organicen el texto. ¿Listo? Entonces dejo de compartir. Gracias a todos, gracias Daniel, excelente tu asesoría, excelente chicos, ustedes que participaron. Tengo registrados Jael, Luisa, Juan Pablo, Sara, José Manuel Pescador. Es general, no importa que la persona que lo hizo en inglés, lo hizo en lengua castellana, es integral toda esta participación. Bueno, chao, ¿Podría gracias. proyectar eso para yo juntarlo a la guía? Dime. Que si podría proyectar eso para adjuntarlo a la guía. Creo que había dicho que se podía adjuntar. No, les dije que cada vez que realicemos actividades interactivas, tomen el pantallazo de lo que hicieron y lo anexen a la guía. ¿Listo? Ajá, esa es la guía. Bueno, listo. Bueno, muchachos, veamos así. Por favor, antes de irnos, entonces alguien me confirma, ninguno se pudo inscribir, o sea, la plataforma no los dejó, o hay alguien que sí pudo inscribirse. Profe, yo tampoco pude. No, pero yo estoy hablando de los que sí, no, por favor, escuchen. Yo me ¿Quién inscribí. sí pudo? Yo sí me pude inscribir. Yo también. Listo, entonces yo les voy a pedir un favor, los que no han podido, por favor, intenten de nuevo, porque pues si hay compañeros que entonces sí pudieron, entonces quiere decir que de pronto ya la plataforma está habilitada, no tiene dificultades. Pero yo leí el mismo día como que usted dijo y todo. Y después, Sí, pero has vuelto a intentar esta semana. O sea, vea, yo les digo, era hasta el 7 de marzo el plazo, pero yo les dije que era ese día porque uno siempre, como ven, la cultura de nosotros es así para última hora, entonces yo dije, no, es hasta hoy. Pero vuelvan a intentar porque a mí se me habían dicho que la plataforma estaba con dificultades, ¿cierto? Pero vuelvan a pero también intentar. habían unos cupos como exactos, entonces uno no sabe que de pronto ya se hayan llenado o algo así. Voy a preguntar porque hasta donde yo sé creo que eso era ilimitado, pero voy a preguntar a ver. ¿Listo? Yo cuando me inscribí me dijeron, pues me parecía como yo no sé cuántos cupos y ya. Bueno, entonces también Pues, eso es como una Daniel, buena... aprovecho y también yo me escribí porque obviamente quiero mejorar la capacidad pues analítica y no. Me dice que me mete un grupo, le di y ni el correo pues de respuesta para saber si había estado escrita y eso que lo hizo en 2 ocasiones. Listo, Como de una. que hay Entonces un problema. yo ya miro entonces a ver. Listo. Listo, Bueno, bueno. muchachos, los dejamos así y Sí. entonces cualquier cosa, muchachos, yo atrás de sus directores de grupo les estoy hablando ahora en la mañana. Nosotros seguimos en clase y apenas terminemos con décimo, entonces me pongo en esa labor. Bueno, listo. Entonces, feliz día para todos. Ojalá hayan aprovechado la clase. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Ustedes. luego. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Chao, No, listo. nos vemos. Ya nos vemos, Leis, entonces.